El día de hoy quiero que reflexionemos juntos cuál es la marquilla de la Santa Madre Iglesia. No sé si te has preguntado si la Iglesia Católica fue fundada por Cristo o no fue fundada por Cristo. Algunos hermanos de diferente religión afirman que la Iglesia fue fundada por un emperador llamado Constantino. Pero el día de hoy vamos a reflexionar juntos este evangelio que nos permitirá entender esa marquilla, esa cita clave para entender por qué el mismo Cristo funda lo que hoy llamamos Iglesia Católica, que es una santa católica apostólica y romana. Sin más preámbulo, iniciemos esta reflexión juntos del evangelio del día de hoy. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús se preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era Mesías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este análisis que vamos a realizar del Evangelio el día de hoy, quiero que lo dividamos en dos partes. La primera, cómo Jesús pregunta a sus discípulos qué es lo que dicen, qué es lo que rumorean de quién es el Hijo de Dios. Algunos lo consideraban que era Elías, Jeremías, hasta el mismo Juan. Pero Jesús tiene una pedagogía basada también en el amor y en el servicio, en donde le cuestiona y les hace preguntarse: ¿y para ellos quién es Él? Nosotros hoy en día, gracias a un análisis teológico, bíblico, a través de lo que es las Sagradas Escrituras, tradición, magisterio, podemos decir que Jesús tiene esas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Que la naturaleza humana nos permita a nosotros analizar y ver a Jesús desde su humanidad, como tú y como yo. Con los problemas, los sentimientos, lo que sufrimos, lo que vivimos. Jesús comía, tomaba agua, sentía cansancio. Esa es la humanidad completa de Jesús. Pero también desde su segunda naturaleza encontramos la naturaleza completamente divina. Jesús era Dios, era divino. Y ahí podemos ver y encontrar unos signos importantes: los milagros que realizaba, la intervención que hacía en cada una de las personas que se topaban con Jesús. El que lo reconoce y lo afirma es el mismo Pedro, donde Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y esto llama mucho la atención, porque el mismo Jesús lo reconoce a él y lo llama por su nombre, y le dice: Simón, hijo de Jonás. Conoce su historia, su genealogía, y le dice: lo que se te ha revelado no es porque alguien te lo haya contado de carne ni sangre, sino porque es principalmente revelado por Dios Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo a ti, le dice el mismo Cristo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Este texto es fundante ya como una segunda parte, en donde vemos que aquí el mismo Cristo instituye lo que es su iglesia.
una iglesia en donde queda en la cabeza de Pedro. Obviamente nuestro Señor Jesús es el creador, es la cabeza mayor, pero Pedro era la cabeza aquí en la tierra. Es nuestro primer papa, no Constantino. Podemos ver a lo largo de la historia que el mismo imperio romano perseguía a los cristianos, que en el 313 ya comenzó un proceso diferente con el edicto de Milán, pero en esencia nuestro primer papa, que un término papa viene muchos años posteriores, pero es la cabeza de la iglesia visible aquí en la tierra, en donde vemos que Pedro, con sus defectos, con sus imperfecciones, es llamado más que a gobernar, dirigir y guiar, situado en ese cuerpo místico de Cristo, en donde ese cuerpo y configuración con Él nos permite dar orden. Y Jesús y Dios es un Dios de orden, y más en la iglesia. Por eso vemos que en la iglesia hay una jerarquía. Está el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos. No quiere decir que el Papa valga mucho más que un simple laico como yo, o que yo valga más que el Papa. No. La jerarquía no está para saber quién tiene más poder o dominio, sino cuáles son sus responsabilidades mayores. Y aquí en la figura del Papa, los sacerdotes, obispos, cardenales, es principalmente el ser pastores, el pastorear a la iglesia, el guiar a la iglesia. Y eso es algo clave. Por eso el mismo Jesús concluye esta cita bíblica con una frase importante: te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí vemos una autoridad que el mismo Jesús instituye en la figura de Pedro para perdonar, para guiar, para desatar lo que es el pecado. Y esta, como les decía al inicio, es la clave para entender que el mismo Jesús instituye su iglesia en Pedro. Debemos entender algo: Jesús no muere como católico, Jesús muere como judío. La Santísima Virgen María muere como judía, no como católica. Pero Jesús nos deja y nos da la gracia de podernos congregar con unas enseñanzas propias que el mismo Cristo instituye a través de su discurso, predicación, hechos y vida del Evangelio, en donde la iglesia en sus primeras comunidades cristianas comienza a configurarse, a desglosar estos textos, a analizarlos, y esto va pasando de generación en generación hasta tal punto que llegamos a hablar de una tradición de la iglesia. La iglesia no se improvisa, la iglesia lleva años y años cuidando lo que ya anteriormente habíamos mencionado: la tradición, el magisterio y una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso este mensaje y este evangelio del día de hoy es muy importante, porque no es coincidencia de que el mismo Cristo haya instituido su iglesia en Pedro, y que esa sucesión apostólica, cuando hablamos de sucesión apostólica, es ese legado que le dio Jesús a sus 12 discípulos, y esos discípulos le dieron a otros discípulos, y así sucesivamente, ese mandato hasta llegar a nuestros días, donde los discípulos instituidos por Cristo al día de hoy son nuestros hermanos sacerdotes. Entonces, alégrate porque pertenecemos a una iglesia que es santa, católica, apostólica y romana. Santa porque la fundó el Cristo, el Señor, y lo vemos en esta cita bíblica. Santa, católica. Católica viene del término catolicidad, universalidad. La iglesia católica es universal. Apostólica, por lo que hemos hablado de la sucesión apostólica. Romana, nuestra santa sede queda en Roma, en donde todos los católicos nos encontramos en un punto específico
que es Roma, y desde Roma, donde vive el Papa, habla al mundo para seguir construyendo iglesia. Oremos el día de hoy por nuestra Santa Madre Iglesia, que es santa, es madre, acoge, enseña, pero sobre todo oremos por el Papa, por los obispos, por los cardenales, por todos los religiosos, las religiosas, y también por nosotros como laicos, para seguir configurando nuestra vida en el cuerpo místico de Cristo. Dios te bendiga. Bendiciones. Chao, chao.